Bueno, nos ocupamos rápidamente de la crisis en Cataluña. Es un tema que estuvimos analizando y tratando con diferentes repercusiones. La marcha de más de 1 millón de personas, lo decíamos al comienzo de esta edición de Noticias. Estamos con una colega, con una periodista española, Carmen de Carlos, corresponsal del diario ABC de Madrid, aquí en Buenos Aires, en la Argentina. Carmen, gracias por venir. Un placer. Bueno, lo dialogábamos antes de cámara, ¿no? Está generando repercusión no solamente en España, sino en Europa, en el mundo entero. Los ojos están puestos por estas horas en España. Su primera visión de lo que está pasando, de lo que ha pasado en las últimas horas y de lo que podría venir. Yo creo que ahora mismo el escenario que nos encontramos en España es un escenario que muchos no se animaban a verlo. Es decir, de tranquilidad, de serenidad y de orden en las calles. Ayer vimos más de 1 millón de personas, según los organizadores, según otras fuentes fueron menos, no importa. Vimos miles y miles de catalanes en las calles diciendo que querían seguir siendo españoles, que querían seguir siendo europeos y agradeciendo, entre comillas, que la legalidad haya vuelto o esté en un proceso de volver gracias a la aplicación del famoso artículo 155 que ha aplicado el Senado a petición del Gobierno de España. A ver, la independencia pasa básicamente en su mayoría por la dirigencia y la no independencia, y la unidad de España pasa por más de 1 millón de personas que marchó. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, la sociedad catalana está dividida, pero la independencia no se ha producido en ningún caso. Ni siquiera, si te fijas, has escuchado la frase "declaro la independencia de la República Catalana". El gobierno catalán y el exgobierno catalán y el exparlamento catalán se han cuidado muy mucho de hacer ese tipo de declaraciones tan explícitas. Han hecho toda esta demostración, esta secuencia tragicómica, si no fuera por la dimensión histórica, con el Código Penal en la mano. Entonces, o sea, midiendo minuto a minuto cada movimiento. Exactamente, porque saben que ya empiezan a citarles los jueces, que estaban al margen de la ley. Entonces, el sentimiento independentista, ¿cómo lo cuantificas dentro de la sociedad catalana? Pues si tenemos en cuenta que hay 7,5 millones y que, según las cifras que da el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, 2 millones dijeron que sí a ese referéndum trucho, por decirlo de alguna manera, sin control, donde los resultados se dieron antes de que se recontaran los votos, sin ningún tipo de garantías, incluso con los vedores que había convocado la Generalitat diciendo no puedo dar fe de que esto ha sido transparente porque ha sido realmente un fraude. Pues habrá que pensar teóricamente que esos 2 millones de catalanes sí tienen un sentimiento de no pertenencia a España frente al resto que forman los 7,5. Carmen, hace poquitos días, el viernes, seguíamos con mucha atención lo que pasaba en España, básicamente en el Parlamento en Barcelona. Fue casi por unanimidad hablar de independencia. No fue por unanimidad. Yo te recuerdo que ese Parlamento finalmente aprueba con 70 votos. Una independencia cuando en el Parlamento catalán, solo para cambiar el estatuto de la televisión catalana, se necesitan 90. Entonces no fue mayoría, lo que pasa es que la oposición se marchó. La oposición dijo, esto es ilegal, yo no voy a participar de esto y me voy. Sí, no estuvieron ni siquiera en la sesión, ¿no? Estuvieron en la sesión. Al comienzo, pero... Sí, porque después del 6 y el 7 de septiembre, que es cuando realmente se declaran esas 2 leyes que el Tribunal Constitucional anula, etcétera, etcétera, y la presidenta del Parlamento no deja hablar a la oposición, o sea, le pone la mordaza a la oposición, que fue un escándalo tremendo, quisieron vestir con ropajes democráticos lo que iban a hacer en esta sesión última. Y entonces sí habla la oposición. De hecho, la historia lo analizará y en las universidades yo creo que se harán muchas tesis, como un candidato detrás de otro de los partidos de la oposición se dirige al presidente por entonces, Puigdemont, y le dice, suba usted aquí, explíquese, no dice que quiere dialogar, hable. Él va tomando notas, jamás se sube a tratar de convencer, de explicar cuáles son sus argumentos, qué es lo que quiere. Mudo total. Recién mostramos la imagen de una mujer, Soraya Sáenz de Santa María. ¿Cuál es el rol a partir de ahora de esta mujer? Una vez que se aplica este artículo 155, queda disuelto el Parlamento, quedan destituidos todos los miembros del gobierno catalán y su presidente. ¿Quién absorbe eso? Pues automáticamente el gobierno central por un espacio de menos de 2 meses. Claro, de menos de 2 meses para convocar elecciones el 21 de diciembre. Entonces, Soraya Santa María ahora mismo en realidad lo que tiene son las funciones del presidente de la Generalitat. A partir de hoy. A partir de hoy, efectivamente. Ahora, ¿qué es lo que plantea el Gobierno y qué es lo que ha pedido al Senado para que le dé las competencias? Lo que le está pidiendo al Senado es, lo que queremos es que vuelva a la legalidad y hacer
y estas elecciones el día 21. Es decir, no se anula la autonomía. La autonomía catalana sigue funcionando, el autogobierno sigue funcionando, ahora a medio gas, porque estás intervenido. Es como si intervienes aquí en una provincia. Rápidamente, Carmen, nos quedan muy poquitos minutos. Yo leía, sobre todo ayer domingo, muchas notas de opinión. Y algunos colegas decían, bueno, la independencia no se va a concretar, pero el daño está hecho, decían. Palabra más, palabra menos. ¿Coincide con este análisis? Coincido 100%, pero también me gustaría añadir que podía haberse hecho todavía más daño. Es una pena y esta es la responsabilidad de esa dirigencia que ha ido y ha actuado de una manera absolutamente egoísta, sin pensar en su población, porque el daño más grave para mí, puesto que realmente el recorte del mapa con las tijeras de España no se ha producido, es esa sociedad que está enfrentada. Esos catalanes, esas familias, esos amigos, lo estás oyendo, esa persecución por no pensar igual que unos señores que querían mostrar su independencia. Es Carmen de Carlos, periodista, colega, corresponsal del diario ABC de Madrid, aquí en la República Argentina. Carmen, un gusto como siempre. El placer es mío. Ha sido más que clara.